Amados hermanos, muy buenas noches. A ti que estás viendo este video, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que abras tu mente y tu corazón, porque lo que tú vas a escuchar aquí es una revelación, una serie de revelaciones que el Señor me ha entregado para que sea manifestada a su pueblo en estos tiempos tan difíciles por los que estamos pasando, en el que el mundo está tan oscuro y en el que la maldad cada vez se va acrecentando cada día más. Amados hermanos, en este día yo voy a hacer lectura a la palabra de Dios. Y en Joel 2:28 nos dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual habrá llamado. Bendito Dios Todopoderoso, tú eres grande, Señor. Yo te pido en este día, Señor, que toda persona que esté escuchando este testimonio, Señor, abra su mente y su corazón para que sean preparados, Señor, y esta palabra no caiga a tierra, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre eterno, yo le doy las gracias, Señor, por manifestarme esta revelación que soy indigna, Señor, de haber recibido de parte suya, Padre eterno. Gracias le doy, Señor, Padre, Espíritu Santo de Dios, te pido. Tú que eres quien revela todas las cosas, que abras la mente, Señor, y que extiendes el conocimiento, Señor, Padre Santísimo, de esta revelación, Señor, Padre, que llegue a los corazones de aquellos que se han escuchado, Señor, para que se aperciban, Padre Santísimo, de que estos tiempos que estamos viviendo, Señor, son cada día más y más oscuros, Señor. Gracias te doy, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, ve sobre aquellos, Padre eterno, en este día, Señor, que estarán escuchando este mensaje, Señor, de parte tuya. Gracias te doy, Señor Jesús. Bendito eres ahora y siempre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Así es, hermanos. La palabra del Señor nos dice que en estos últimos tiempos, en los últimos días, el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, que profetizaríamos, veríamos visiones, los ancianos, los jóvenes y los niños. Nos sería manifestado el reino de Dios a través del poder de su Santo Espíritu. Y en este día, el Señor trae para ti una revelación que me ha entregado, una serie de revelaciones en las cuales Él me pidió que yo grabara este video y lo enviara. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así es como el Señor me llevó al cielo y me llevó al infierno, y me mostró una serie de acontecimientos de lo que acontece en las partes del infierno y lo que está aconteciendo en el cielo. También me mostró una revelación, unos juicios que van a venir para esta tierra, confirmando así que estamos en los últimos tiempos. Amados hermanos, yo les pido que no critiquen este mensaje, sino que le pidan confirmación al Señor de todo lo que ustedes van a escuchar aquí, a su Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas. Y yo les dejo en este momento este mensaje que es entregado para todos ustedes.
Mi nombre es Mónica Gómez y nosotros nos encontrábamos en un culto de oración y estábamos en la parte de la adoración cuando el Señor Espíritu Santo me habló y me dijo: levántate. Yo estaba postrada adorando y me dijo otra vez: levántate y toma 3 porciones de aceite y úngete. No te preguntes por qué, porque después lo sabrás. Continuamos en adoración. Les di el mensaje de esa noche y al entrar nuevamente en la oración para finalizar, me dijo el Señor: ahora toma otra vez aceite y vuélvete a ungir. Y unge tus pies y diles a todos que se unjan y que se acerquen a ti, que unjan sus pies y que no se aparten de ti por nada, por ningún motivo, dice, y que se mantengan en oración. Te llevaré a un lugar ahora y estás preparada para lo que te mostraré. Empecé a sentir que me faltaba el aire y cada vez me costaba más trabajo durante la oración estar de pie. Respiraba con una gran dificultad hasta que sentí un profundo dolor en el pecho y el peso de la misma presencia de Dios me hizo que cayera al piso y de pronto me vi como en ese momento vi cómo llegaron 2 ángeles y cómo se acercaron a mí y me dijeron: ven, extendiéndome sus manos. Y fue desprendida de mi cuerpo y me tomaron de las manos y comenzamos a subir. Luego comenzamos a descender con la misma fuerza con que subimos. Descendíamos a un lugar, empecé a ver todo oscuro y el aire me comenzó a faltar nuevamente y sentí que me iba a ahogar y me comencé a cubrir con la sangre de Jesús. Mientras más descendía, yo iba declarando la sangre de Jesucristo en mí, hasta que llegué a un lugar, pero yo ya iba sola. Era una puerta enorme donde decía infierno. Era una puerta muy gruesa y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: entra ahora. Y la puerta comenzó a abrirse y entré. Era un túnel que descendía hacia una profunda oscuridad mayor y comencé a bajar rápido, tan rápido. Luego de un tiempo caí al fondo de algo y cuando me quise levantar no pude, me empecé a debilitar. Luego llegaron unos demonios de diferentes tamaños y diferentes formas. Llegó un demonio en especial, unos de ellos que me llamó la atención porque era en forma de un conejo. Y en ese momento me dijo: vos, Bonnie, una voz. Y él se empezó a carcajear. Y luego salió otro demonio que era la pantera rosa y se burlaban de mí. Y vi otros demonios que se reían y se burlaban y eran unos picapiedras. Y yo pensé: ¿cómo es que ellos están aquí? Porque yo había escuchado y había visto algunos como Pikachu, Dragon Ball Z, El Hombre Verde, muchas caricaturas aparentemente inofensivas cuando estábamos en oración. Pero esta vez las estaba viendo ahí y ellos son caricaturas que aparentemente son inofensivas, como les venía diciendo, pero realmente son creadas por Satanás mismo, las cuales son nombres reales, nombres de demonios que han venido a preparar la mente de los niños. Por eso ahora ellos cada vez están más rebeldes y a veces no pueden ni dormir porque están siendo atormentados por estos demonios y ellos ni siquiera lo saben. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuidar lo que ellos ven. Están también Harry Potter, Chucky. Algunos de los productores de esas caricaturas han hecho pacto con el diablo a cambio de fama. Y otros trabajan para el mismo Satanás. Y por eso tantas películas de terror. Ellos dijeron: nosotros también somos de aquí, al igual que tú. Y yo les decía que no era yo de ahí, que yo era de Jesucristo, y se burlaban de mí. Y me tomaron y me aventaban y me decían: bienvenida, ya estás aquí. Y yo les reprendía. Y ellos se burlaban de mí, me mostraban una cruz
pero esta cruz era en boca abajo. Y me decían, mira, ahí está tu Jesús, el derrotado, y se carcajeaban. Y yo les enfrenté mientras que ellos no me soltaban y me aventaban entre sí, les decía, mienten, Jesucristo los venció y a Satanás también lo venció, y se escuchó unas carcajadas y vi unos pies raros y mi mirada comenzó a seguir esos pies. Yo estaba abajo así y esos pies eran gigantes, enormes, y vi que estaba algo sentado en un trono muy grande de piedra horrible, grande, en un trono muy grande que estaba incrustado entre las piedras. Era una figura horrible, negra como su maldad. Y me decía, volverás allá, pero regresarás, porque aquí es donde perteneces, y se carcajeaba con una voz horrible, horrible, que daba terror, porque eres mía, y los demonios me arrastraban, y yo me sentía muy débil, y me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Diosito? Y se carcajeaban. Luego me arrastraron hacia un lugar, y vi a una mujer prostituta, y vi cómo los demonios la atormentaban, y la tenían abierta en sus piernas, y entraban en una forma de gusanos, y la atormentaban, y yo lloraba, y no quería ver lo que estaba yo viendo. Y le decía que yo no quería ver más. Me dijo una voz que es necesario que así sea. Ella murió de sida y yo la conocía y escuchaba su lamento. Era un lamento aterrador, un lamento que nunca había escuchado yo. Jamás como gritaban las personas ahí en el infierno. Después me mostró a un joven que yo apenas veía y no lo reconocía porque estaba desfigurado y estaba siendo atormentado por unos demonios que lo introducían en un pozo que contenía lava ardiente, un fuego que no se apagaba, y tenía un pastel en su mano, y eso fue lo que me llamó la atención. Me decía Satanás, ¿recuerdas? Y él te llevaba un pastel y a él lo mandaron por ese pastel para celebrar tu cumpleaños, y se mató por tu culpa, se mató, se carcajeaba, yo lloraba. Ese es el camino que les espera a todos esos jóvenes y personas que les gusta andar de fiesta en fiesta, y cada vez me sentía más débil. Yo en ese día, yo cumplía años y me estaban festejando una fiesta, yo estaba muy jovencita, y a él lo mandaron por un pastel para celebrar mi fiesta, y cuando él venía en el camino, él venía tomado, y en el camino él se mató, no llegó, y yo no sabía que lo habían enviado hasta que me dijeron, ellos me lo hicieron saber, los que estaban ahí, mis amistades, y yo esto me estaba doliendo mucho cuando estaba ahí, porque ahí lo estaba viendo cómo era atormentado. Me sentía muy débil, me faltaba la respiración y le gritaba, Señor, sácame de aquí, ya no quiero estar más aquí, ya no quiero más estar aquí, le decía, y me decía que era necesario que yo viera. Luego me veía más prostitutas siendo atormentadas, los demonios las tomaban y las metían en pozos de fuego, las atormentaban igual que a la primera, y me decía que era necesario que viera, que eso tenía que acontecer. De repente la voz de Satanás se hizo escuchar y los ordenó a los demonios, llévensela. Y me dijo, mira, te mostrarán algo especial para que los veas. Y me arrastraron rápidamente hacia un túnel más arriba, y todo era muy frío en ese túnel, y vi un lugar en ese fondo, en la parte de la tierra, y me di cuenta que no era igual que donde había sido llevada anteriormente, sino que era un lugar donde son llevadas las almas de las personas que están vivas aún, pero que son presas del pecado y son llevadas cautivas y están en prisiones de esclavitud. Las personas que viven la vida en la vida actual, les decía que están vivas, y me sorprendí y aterré porque la primera persona que vi fue mi madre. Y las demás personas que también conozco estaban ahí, encerradas en cárceles muy débiles. Me acercaron al primero
y vi un hermano que estuvo en restauración, pero que un día se fue y se perdió. Pero él regresó después de un tiempo, mas sin embargo ya no fue igual para él y se perdió y su alma se encuentra cautiva en ese lugar. Luego vi a otro hermano, el cual también vino a restaurarse, pero después de seguir en el mundo, ahora también está ahí. Y así empecé a ver más personas que estaban ahí. Después me arrastraron hacia otro lugar y vi una persona que conozco también. Y yo pregunté por qué él está aquí. Y a mis pensamientos llegaba una voz que me decía, él está aquí por su avaricia. Después vi a otro hombre y a su mujer y le pregunté al Señor por qué él está aquí. Y me dijo, él está aquí por quererle más a su mujer que a mí. Y ella está aquí por celosa, por no dejar que su marido permanezca en mí. Él quiere estar bien, pero ella lo arrancó de mí por sus celos. Después caminé más al fondo y vi a una mujer. La vi muy débil y me dice una voz, está aquí por su idolatría. Ella idolatra más a sus hijos que a mí. Y todas ellas pertenecen a la iglesia y algunas de estas personas todavía están ahí. Luego vi a más personas, eran muchas más, pero yo no las reconocí. Y por último me mostró otra hermana y me dijo que por su inestabilidad y por incredulidad ella se encontraba ahí. Yo me encontraba muy débil y ya casi no podía respirar y le pedí al Señor que me sacara, porque el estar ahí en ese lugar es, aunque sea en espíritu, estás viviendo todo lo que estás viendo. Luego de ahí me llevó y me mostró una multitud de personas que iban caminando en un camino y que estaban ahí mismo. Pero esas personas eran como si ya hubieran sido sacadas de esas prisiones y ya les había llegado su hora de partir. Pues vi cómo caminaban y esa multitud llegaba hasta la orilla de un gran abismo y caen por multitudes. Y era horrible ver cómo caían. El Señor me dijo, mira, ve cómo caen a diario todas esas almas que nunca se arrepintieron. Estaba cada vez más débil y le pedí al Señor que me sacara de ahí. Cuando vi una luz que descendía y de pronto me envolvió tan fuertemente y comencé a subir rápidamente. Y tan rápidamente que de pronto me vi sobre la tierra y continué sobrepasando la tierra de tal manera que salía hacia el espacio. Vi cómo me alejaba el planeta Tierra a mi alrededor. Muchos planetas mientras continuaba subiendo. Llegué al segundo cielo porque esa parte era muy oscura. Y a lo lejos vi algo que no alcancé a entender. Y eran muchas naves como las que se ven de los ovnis. Y los vi por todo a mi alrededor hasta donde yo alcanzaba a observar. Estas naves tenían algo dentro y vi con horror cómo observaban la tierra y eran multitudes y multitudes de esas máquinas y dentro de ellas había demonios. Y me acercaron más a una de las naves y vi unos como ovnis, solo los había visto en películas o en dibujos, pero ahí los vi y supe que ellas eran demonios y tenían muchas formas. Pensé que estaba viendo una película de terror y pensé que esto no era real y el cielo estaba lleno de ellos, pero una voz rápidamente me contestó a lo que yo pensaba, esto es real. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ellos tenían como unos lentes telescópicos y cámaras, y desde ahí observaban la tierra. Y de pronto de esa nave se escuchó una voz que dijo, vamos y descendamos sobre la iglesia, vamos y martiricémosla. Y vi cómo bajaron unas sogas, y por ahí descendieron. Y pude ver cómo bajaron y vi cómo ellos traían cuerdas, vendas, cadenas y bajaban y llegaban a las iglesias. A unos que estaban sentados en el culto los ataban de sus bocas y les tapaban los ojos y les hablaban a sus oídos, y algunos de los que se congregaban tenían sueño y otros estaban en el celular y estaban distraídos. Y este era el resultado de los que los demonios estaban haciendo en la iglesia. Vi a unos peleándose entre ellos y a otros estaban adulterando.
A otros los vi haciendo chismes y a otros estaban bebiendo y así iban a la iglesia. A otros los vi viendo pornografía y a otros estaban viendo la tele, veían novelas. Vi iglesias completas como le habían dado la espalda al Señor, empezando por los pastores. Ellos habían abandonado el altar de la oración para consultar a Dios y se estaban centrando en hacer de la iglesia un programa de entretenimiento. Y me dijo el Señor, mira, cómo hacen lo mismo que la iglesia católica, cambiaron mi verdad por la mentira. Y lo peor de todo, muchos de ellos piensan que están bien, porque ya se han dejado vencer por el diablo. Y todos ellos estaban siendo atormentados por esos demonios. Ya no tuve tiempo de ver más porque de lo alto bajó otra luz que hacía la figura de un camino y de lejos vi una ciudad brillante, muy brillante. Y cuanto más me acercaba esa luz me envolvía y me empecé a debilitar más y más. Arriba de esa ciudad había un gran arco iris tan grande que resplandecía y de pronto me vi sola en la gran puerta, pero esta puerta no era como la que estaba en el infierno, esta puerta era toda de oro. Las paredes de su lado eran de un oro resplandeciente y había grandes piedras preciosas incrustadas. Yo estaba débil en esa puerta. De pronto escuché una voz tan fuerte, tan potente y poderosa que me dijo, pídele al Señor Jesucristo que te abra la puerta, porque Él es la puerta. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y yo le pedí débilmente, ábrame esa puerta, te lo suplico. Y de pronto vi la puerta abrirse, vi una luz más brillante que emanaba del arco iris, y aún me levanté nuevamente para atravesar esa puerta. Y al atravesarla caí postrada ante ese resplandor que iluminaba toda la ciudad. Y arriba un gran trono, y ese trono cubría todo. Yo estaba postrada y empecé a llorar y le decía, perdóname, perdóname. Y me dijo la misma voz fuerte que me había hablado, mira esa puerta y mírala bien. Y yo volteé rápidamente y empecé a ver la puerta nuevamente, pero esta vez por dentro. Y me dijo, y si tú quieres, volverás a entrar por esa puerta, mas si no quieres, nunca volverás a entrar. En ese momento me señaló un camino y me fui por ese camino. Yo iba caminando, estaba viendo todo lo que había. Había unas grandes fuentes y una gran cascada que descendía de esas fuentes. Era un gran puente hermoso, hermoso, un río resplandeciente. Y en ese puente de repente vi que venía una presencia maravillosa. En ese puente vi un ser maravilloso que descendía. De repente bajó ese puente y se unió al camino que yo venía. Y cuando yo lo vi, traía mucha luz. Ese ser emanaba mucha luz. De su rostro todo él resplandecía. Tenía un vestido resplandeciente y un cinturón grande que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se fue acercando a mí, yo pude distinguir ese letrero. Vi cómo caminaba y el caminar cómo levantaba polvo de oro de sus pies. Cuando se acercó, yo me caí postrada delante de él cuando yo vi quién era. Y cuando estoy postrada delante de él, era algo maravilloso estar en su presencia. Lo más hermoso que le puede suceder a alguien. Cuando me levantó en ese momento, me llevó por un camino y comenzamos a caminar hacia un lugar. Cuando de pronto nos vimos frente a un gran salón y me dijo que entrara y entré en ese salón. Y cuando entré en ese salón, vi cómo estaba ese salón. Había muchos estandartes donde había muchísimas coronas
pero muchísimas coronas que estaban ahí. Era un salón enorme y yo me quedé viendo todo lo que estaba ahí, todo resplandecía, había mucha luz. Y de pronto me mostró una corona y yo esa corona la vi y esa corona estaba con algunas piedras, pero aún así resplandecía y esa piedra tenía en las partes en que se engarzan las piedras desocupadas, no había piedras. Y yo pregunté por qué esa corona le faltaban piedras y él me dijo, estas son las coronas de mis siervos. Cada piedra es una obra, es un trabajo que ellos hacen. Y así como ellos están trabajando, sus coronas se van llenando de piedras. Y así me empezó a mostrar las coronas de algunos de mis hermanos. De ahí cuando me mostró, sacó una corona. Y era una corona hermosa, hermosa. Yo siempre pensé que no había hecho nada para el Señor. Siempre pensé que lo que yo había hecho era insignificante. Pero cuando el Señor me mostró mi corona, en ese momento me dijo, vi que la corona estaba cubierta de piedras preciosas. Y en ese momento Él me dijo que todo lo que yo había hecho para Él estaba siendo tomado en cuenta desde siempre. A ti que tanto has trabajado, que por más mínima que te parezca la obra que tú haces para el Señor, te lo por seguro que ahí tienes tu corona, la cual está llenándose de piedras cada vez que tú haces algo para Dios. Es algo tan hermoso, es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Luego de ahí seguimos caminando hacia otro salón. Y cuando entramos a ese salón vi muchísimos vasos en forma como de copas. Y todos esos vasos estaban de oro, eran todos de oro. Pero era un oro transparente, hermoso, hermoso, brillaba tanto. Y cuando yo vi esos vasos, de repente me empezó a mostrar unos vasos. Los vasos que estaban de la iglesia. Y cuando el Señor me mostró uno que tenía sus lágrimas, que tenía su agua hasta, digo lágrimas porque después me di cuenta que lo que estaban siendo llenadas en esos vasos eran las lágrimas de aquellos que oran, de aquellos que claman, de aquellos que sufren por causa de la palabra de Dios. Y me empezó a mostrar las copas. Unas estaban más llenas, unas estaban un poquito con lágrimas y otras un poquito más arriba. De pronto me mostró una que me llamó la atención y esa copa esas copas eran dos, estaban como cuando tú dejas agua y esa agua se consume y queda solamente la marca donde estaba el agua. Así estaban esas copas. Y esas copas estaban ahí. Y yo le pregunté por qué estaban así. Dice, porque mis siervas vienen a mí. Y eran de 2 siervas del Señor. Me dijo, cuando vienen a mí solamente vienen y aclaman un poco. Pero después ya no vuelven a hacerlo. Las lágrimas se consumen ahí. Y eso me llenó de tristeza. Cuando me llevó y me enseñó mi copa, pude ver hasta dónde iba de llena mi copa. De ahí me llevó caminando hacia un gran salón y me dijo, mira, ven. Y en ese salón estaba un gran libro. Cuando llegué a ese libro salía a luz
Y cuando llegamos ahí, yo fui a ver ese libro y me dijo, busca ahí. Y yo lo primero que hice en ese libro, empecé a hojear el libro. Y era el libro de la vida y empecé a hojearlo. Y empecé a buscar. Empecé a buscar nombres, mi nombre. Y lo que me sorprendió ahí fue ver el nombre de mis hijos. Y yo dije, ¿por qué ellos están escritos en este libro? Dice el Señor. Me dice, le dije, si ellos todavía no se han convertido a ti, el Señor me dice, porque ellos ya son mis hijos, mis escogidos, y pronto vendrán a mí. Y cuando de ahí estábamos, de repente me sacó de ahí y continuamos caminando. Me dijo, ven, te voy a mostrar algo. Comenzamos caminando y cuando íbamos caminando hacia los jardines grandes, había unas flores hermosas, hermosas que nunca he visto yo en esta tierra. Y esas flores, cuando Jesucristo iba caminando, yo iba de la mano de Él, parecía como una niña a su lado, porque Él es poderoso, grande, poderoso, mi Señor. Y cuando íbamos caminando ahí, el Señor Jesucristo, al levantar sus pies, iba dejando destellos de oro. Y las flores, cuando lo veían pasar, empezaban a adorarlo desde antes que pasara. Se inclinaban adorándole en un canto hermoso que nunca he escuchado jamás. Le adoraban a nuestro Señor Jesucristo, todas las flores se inclinaban delante de Él. Y yo estaba maravillada contemplando todo eso. Cuando de pronto llegamos a un salón hermoso, hermoso, este salón tenía algo especial. Y cuando llegamos a ese gran salón, ahí estaban. De repente vi unos niños ahí jugando. Y yo en ese momento volteé y vi al Señor Jesucristo y le dije, con la pura mirada, la mente y el mío, y el Señor Jesucristo me dice, ahorita lo vas a ver. Cuando de pronto vino un niño corriendo a él, muy pequeño, como de 1 o 2 años, entró corriendo y se subió y lo acarició y lo abrazó tan tiernamente. Y de pronto vi cómo venía el niño. Y dice, este no es tuyo, dice. Y de repente dijo, cuando tú lo veas, tú lo vas a reconocer. Y de pronto vi cómo venía un niño. Y cuando vi ese niño, supe que era él. Y el Señor abrazó a ese niño con tanto amor. Y yo quise abrazarlo y me dijo que no podía hacerlo. Y me dijo, ve y dile a tu hija que su hijo está conmigo, que está aquí conmigo. Me dijo, ve y díselo. Ese niño por el cual yo preguntaba era hijo de mi hija. Mi hija salió embarazada, pero no se logró su embarazo. Y estuvo a punto de perder la vida. Y tuvieron que quitarle al bebé. Estuvo a punto de perder la vida. Mi hija en ese intento sufrió tanto en toda esta etapa que ella pasó. Tanto sufrió mi hija, que en una ocasión intentó quitarse la vida. Entonces el Señor me dijo, ve y dile a mi hija que ese niño lo tengo yo, que él está bien conmigo. De ahí salimos caminando nuevamente y me llevó a un gran salón. Y vi el salón así de pie, estaba parada en ese salón. Y en ese salón había mesas y sillas. Vi que estaba servida de copas, coronas, vestidos. Y ahí me sacó otra vez
Después de eso me dijo, ve y dile lo que has visto, ve y díselos, diles que mi reino es real, diles que el infierno es real, diles que el cielo es real, ve y diles que yo pronto voy por mi iglesia, que yo voy por mi iglesia. Y me dice así. Después regresamos otra vez al lugar de oración. Pasó un tiempo y de pronto el Señor nos dio una revelación, nos había dado una revelación sobre mi madre. Y esa revelación que el Señor me entregó era que mi madre iba a partir. De eso hacía ya un tiempo, como de unos 8 meses, o 10 meses, 9 meses por ahí. Y mi madre empezó a estar muy mala. Cuando el Señor nos dio esa palabra, mi madre empezó a decaer en su enferma, muy enferma. Y después de toda esta revelación, el Señor me habló y me dijo, tienes que llevar a tu madre a la tierra, al polvo de la tierra que la vio nacer, porque ahora sí lleva a partir. Ordena tus cosas. Me dio unas instrucciones para que las llevara a cabo. De ahí me fui yo. Les dejé encargado a la obra a mis hermanos. Dejé todo en orden y en ese momento la hora que el Señor me dio para que nos lleváramos a mi madre a la ciudad donde nosotros nacemos, somos originarios, se cumplió al pie de la letra ese horario. Cuando nos llevamos a mi madre, era un sábado por la madrugada y nos la llevamos, partimos con ella a un viaje de 7 horas, que parecieron el viaje más largo de toda nuestra vida, porque llevábamos a mi madre a entregarla a la tierra que la vio nacer. Cuando llegamos allá, llegamos a la casa de una hermana mía, y cuando llegamos ahí, instalamos a mi madre. El Señor me dio unas indicaciones para que yo hiciera un trabajo pastoral con ella. Llegamos ahí, se regresó mis demás hermanos nuevamente y yo me quedé ahí con mi hermana. Cuando estábamos ahí, antes de que ellos se fueran, nos pusimos a orar todos. Y en ese momento descendieron los demonios y vi cómo encerraron toda esa casa. Pero en la confusión de que habíamos llegado, en ese momento no me puse a analizar lo que el Señor me había enseñado, sino que después de que se fueron mis hermanos, ya continué con oración, y de pronto vi cómo descendieron, pero una mancha de demonios tan grandes, pero eran tantos demonios que descendieron a esa casa, y vi cómo circularon la casa y empezaron a tomar control de la casa donde estaba mi madre. Ellos estaban por toda la casa, yo los veía, y en cada oración los veía. Tanto así fue que mi propia hermana se perturbó tanto. Y cuando estábamos ahí, mi mamá también, que estaba muy débil, empezó a ver los demonios y empezó a decirme que la sacara de ahí, Pero yo no podía sacarla porque yo tenía que hacer ese trabajo que el Señor me había mandado a hacer. Y yo estaba de rodillas aclamando por mi madre, clamando por el alma de mi madre, ungía a su alrededor, declaraba la sangre de Jesucristo sobre ella y estaba haciendo una lucha espiritual por ella, porque ella estaba muy débil, estaba muy aterrada ella, muy aterrada estaba. Conforme pasaron los días se hacían cada vez más largos. Yo me la llevé un sábado por la madrugada y mi madre partió igualmente.
o sea, por la madrugada, por la noche. Pero en ese tiempo que estábamos ahí, una semana, mi madre estaba tan perturbada que me pedía con su voz débil que la sacara de ahí, que la regresara nuevamente hacia la parte donde habitamos, donde vivimos. Y yo no podía hacerlo. Mi hermana estaba muy perturbada. Empezaron a suceder tantas cosas. Llegaron unas personas de visita ahí y también se perturbaron tanto, pero ellos no lo sabían porque ellos no eran cristianos. Y yo estaba ahí orando y aclamando por mi mamá, hasta que mi madre me empezó a decir: diles que vengan por mí. Cada vez más débil su voz. Yo les hablé a mis hermanos nuevamente, les dije: tienen que regresar, mi madre está muy grave ya. En ese día pasaron 2 días, de un día para otro, fue de un día para otro, pasaron muchas cosas ahí. Se empezaron a levantar discordias y me empezaron a pedir que yo orara y no me dejaban orar y me gritaban que no orara, que me saliera de ahí. Pero esto yo lo podía entender porque sabía que esto provenía del mismo diablo, porque yo lo había visto al diablo como llegó ahí. Y yo estaba cubriendo a mi madre con la sangre de Jesús. Y yo estaba luchando porque mi madre, no sé, porque mi madre tuviera lo que Dios le quería dar. Así es que era una lucha enorme que tenía, me sentía débil. Cuando mis hermanos llegaron, en ese momento, cuando ellos llegaron, vieron a mi mamá y les dije: vámonos pronto de aquí, tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que orar. Yo toda esta mañana ya no podía orar de la perturbación tan grande que había, de que me habían echado de la casa ya. Entonces yo les dije: vámonos rápido porque mi madre necesita oración. Tenía una cuñada ahí conmigo, ahí en ese día de visita. Y ella se iba a regresar a su lugar, a su rancho donde ella es, donde vive. Y nos fuimos, le dije yo que se nos prestaba un cuarto de una habitación de su casa para orar allá. Y me dijo que sí. Mis hermanos no entendían porque yo les estaba diciendo tan apresuradamente que fuéramos. Pero en el camino les fui explicando todo lo que había acontecido. Y cuando llegamos a la casa de mi cuñada allá, en ese momento ocurrió algo sobrenatural. A mí se me vino un sueño tan grande, un sueño tan pesado que en ese momento no me podía sostener de pie. Y le dije a mi cuñada que me diera permiso de dormir un rato. Y le dije a mis hermanos: espérenme, voy a dormir tantito, un ratito solamente, y oramos. Pero yo me quedé dormida un poquito más de tiempo, pero cuando me levanté, ya la casa estaba llena de visitas porque era en un rancho donde nos conocen y la gente ahí es muy servicial. Entonces ya cuando ya había mucha gente, yo me levanté, había mucha gente ahí que nos habían ido a ver. Y yo les dije que me disculpara, que teníamos que volver. Ya no hicimos oración ahí. Y en el camino cuando venimos empezamos a orar. A orar y a reprender a los demonios que estaban atormentando a mi madre. En el camino yo misma los venía viendo cómo llegaban los demonios, cómo estaban los demonios ahí. Cuando llegamos a casa, yo le dije, yo no entré a la casa donde estaba mi madre. En ese momento les dije, como a 3 casas vive una cuñada mía, y les dije: ¿saben qué? Vamos con ella a orar ahí a su casa. Y cuando llegamos a casa de mi otra cuñada, le dije: préstanos una habitación, por favor, porque me urge orar por mi madre. Cuando llegamos ahí, en ese momento yo les dije a ella, ella nos señaló una habitación, y en ese momento subimos las escaleras a la habitación y le dije: por favor, escuche lo que escuche. Le dije: no digas nada, escuche lo que escuche. Le dije yo a ella: no entre nadie ahí a esa habitación, por favor. Le dije: ellos no son cristianos, pero sí nos prestaron la habitación. Y cuando entramos ahí, en ese momento empezamos a clamar por mi madre, empezamos a clamar por ella, en un gran clamor por ella, cuando de pronto me dijo el Señor: en este momento ve a donde está tu madre y pídele perdón por las veces que no fuiste a verla, me dijo, y dile que se arrepienta, porque ya va a partir.
Y en ese momento les dije a mis hermanos, tengo que ir a donde está mi mamá, por favor, no pierdan la oración. Y ellos continuaron aclamando y yo bajé las escaleras corriendo y de repente me fui corriendo por la calle y llegué a la casa donde estaba mi madre. Y entré corriendo a la casa, llegué a la habitación donde estaba mi madre. Cuando yo llegué a donde estaba ella en ese momento, me acerqué a mi madre. Yo la había dejado de ver desde la tarde. Pero en ese momento ya eran para las 10 de la noche o 10:30 y cuando llegué en ese momento le dije, mi mamá ya estaba en ese momento en un estado de agonía lamentable. Ya sus ojos, su mirada estaba perdida, ya toda estaba, su cuerpo estaba todo frío, pero continuaba respirando quedamente. Y en ese momento llegué yo y le dije, mi mamá, me acerqué a su oído y le dije, madre, yo sé que usted me está escuchando, le pido que me perdone por las veces que no fui a verla, mamá. Le dije, perdóneme, por favor. Le dije, pero ya Jesucristo va a venir. Ya usted va a partir, por favor, arrepiéntase, madre. Y en ese momento le dije eso, la bendecí, la ungí, y me salí corriendo otra vez. Y cuando llegué, rápidamente llegué ya a la casa, nuevamente me metí otra vez a la oración. Y cuando estaba en la oración aclamando fuertemente, de repente me dijo el Señor, diles a tus hermanos que clamen por ti, porque te voy a llevar al lugar donde se encuentra tu madre. Y en ese momento les dije a mis hermanos que clamen por mí, porque voy a ir a un lugar. Y en ese momento, cuando ellos empezaron a clamar por mí, en ese momento yo caí al suelo, en ese momento al piso. Y de repente vi cómo de repente mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y comencé a subir, pero luego de subir comencé otra vez a bajar hacia un lugar, hay un cerro atrás, hacia un lugar, y comencé a descender. Y yo iba sola esta vez, iba descendiendo, cuando de repente llegué a ese lugar nuevamente. Y cuando caí ahí, en ese lugar de oscuridad, de repente vi todo oscuro, pero de repente una tenue luz aluzó. Y en ese momento escuché la voz de mi madre que me decía, hija, ayúdame, hija. Me gritaba mi madre, y en ese momento la pude ver cómo estaba débil en esa cárcel de oscuridad, atada y cautiva. Y en ese momento quise correr por ella, pero me dijo una voz, ordénale la puerta que se abra en el nombre de Jesucristo. Y le ordené la puerta que se ordena en el nombre de Jesucristo y se abrió. Mas de repente, cuando quise ir por mi madre, yo no pude tocarla. En ese momento vi que detrás de ella, sosteniéndola, había un demonio tan horrible, un demonio grande. Y en ese momento yo dije, ¿y eso qué es? Y en ese momento me contestó el Señor, ese es el demonio de falta de perdón que tuvo cautiva a tu madre durante todos estos años. Y en ese momento el demonio tomó a mi madre por los cabellos y se la llevó arrastrando, y caminó hacia abajo. Luego los vi descender y yo también. De repente caí, me vi otra vez en aquel lugar del infierno. Y cuando estaba ahí, de pronto vi a Satanás otra vez ahí, y vi cómo tenía a mi madre en sus manos. Y vi cómo la sostenía, y mi madre estaba débil, casi muerta. Y en ese momento le dije, suéltala ahora en el nombre de Jesús. Y él se carcajeaba. Le dije, suéltala ahora en el nombre de Jesucristo. Y se carcajeaba. Y me decía él, escrito está que la paga del pecado es muerte, me decía. Yo, suéltala en el nombre de Jesús. Ella no es tuya, ella es de Jesucristo. La sangre de Cordero Santo de Dios pagó por sus pecados, y suéltala, no tienes parte en ella, suéltala, empezaba yo a decir. Y él se carcajeaba y me decía, no, ella es mía y ella se va a quedar aquí, y tú también te vas a quedar conmigo, dice, porque tú eres mía también. Y yo le dije, ni ella es tuya, ni yo soy tuya, y suéltala en el nombre de Jesucristo, le decía, suéltala, le decía,
suéltala. Estaban en una lucha y peleando de palabra con él. Y de pronto cuando estaba ahí, sostenía a mi madre, la agarró a mi madre tan débilmente que estaba ella, era como si trajera una muñeca de trapo ahí. En ese momento le dije, suéltala, porque escrito está que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese momento se escucha una voz que atraviesa todo ese túnel y que llega hasta las profundidades del abismo, una voz muy potente que le dice al diablo, suéltala ahora, le dice. Y en ese momento el diablo huye, y todo lo que estaba ahí huye despavorido ante esa voz. Y en ese momento vi a mi madre caer. Y en ese momento me dice, ahora tómala. Fui hacia mi madre, la tomé. Y en ese momento yo pensé, ¿cómo voy a subir? Pero de repente vi como una escalera bien grande, hermosa, descendió desde arriba, a través de esa luz que descendió esa escalera, y vi como esa escalera toda de oro bajó. Y me dice, pon a tu madre ahí. Yo tomé a mi madre y la puse sobre la escalera, me sostuve, y de repente empezamos a subir tan rápidamente. Cuando nos vimos, cuando vi que ya estábamos arriba sobre los techos de las casas de mi familia, cuando ya vi que el Espíritu Santo llevaba a mi madre, el alma de mi madre la llevaba. Y vi cómo descendió hacia abajo, subimos hacia arriba al techo, y luego vi cómo bajó, y vi cómo puso el alma de mi madre en su cuerpo, en un cuerpo ya casi muerto. Y en ese momento me llevó a mí hacia donde estaba la oración de mis hermanos. También vi mi cuerpo ahí y vi cómo me integró al mío en ese momento. Y en ese momento yo reaccioné y les dije a mis hermanos, salí de todo y les dije, vámonos, mi madre ya va a partir. Vámonos rápidamente, les dije. Y en ese momento me dijeron mis hermanos, nosotros no queremos ir, no queremos verla partir de tú. Entonces yo no esperé más y me fui rápidamente. Llegué corriendo otra vez a la casa donde estaba mi madre. Subí esas escaleras que llevan al cuarto de mi mamá. Cuando llegué donde estaba ella, entré. El Señor me había dicho que iba a dar la oportunidad de que solamente yo la vería partir. Cuando yo llego ahí, veo a mi madre tendida. La veo con un semblante diferente. Y en ese momento pongo mis manos sobre su frente. Y pongo mi otra mano sobre su corazón. Y le digo, madre, yo te bendigo como tu pastora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bendigo tu mente, bendigo tu corazón, bendigo tu alma, bendigo tu cuerpo y bendigo tu espíritu. Y en ese mismo instante, mi madre deja de respirar. Cuando de pronto ella dejó de respirar, en ese momento una tía que estaba dormida ahí, que había estado cuidando, estaba dormida, y cuando de pronto ella abrió sus ojos, yo volteé a verla a ella y con la pura mirada le dije que mi madre ya había partido. Ella se levantó rápidamente, puso su mano sobre su corazón de mi madre para tomar el pulso sobre su garganta. Y de repente empezó a gritarles que mi madre había partido. Empezaron a entrar todos mis hermanos ahí, todas las que estaban ahí empezaron a entrar. Y cuando ellos entraron, de pronto yo en ese momento continuaba con mis ojos cerrados, dándole gracias a Dios, cuando de repente vi como un gran túnel se abrió desde que descendió hacia ella ese túnel, y vi cómo se desprendió el cuerpo de mi madre. El alma de mi madre se desprendió, y de repente vi cómo subió ese túnel, y cuando entró ese túnel vi cómo su cuerpo fue transformado en un cuerpo de gloria. Vi cómo fue transformado, y la persona que yo vivía de mi madre ahí se fue haciendo cada vez más joven conforme iba subiendo, y fue siendo transformada ahí mismo hacia una joven como de 25 años, cuando de pronto vi que
vi que venía un ser tan grande, tan poderoso, bajando por ese túnel a recibir a mi madre. Y ese ser venía bajando con sus brazos extendidos. De pronto vi como mi madre cayó de rodillas delante de él, así como mi madre estaba en la condición que ella estaba. En ese momento mi madre volteó hacia atrás y señaló hacia atrás y le dijo al Señor: déjame volver. Y el Señor suavemente, con una mirada tierna, le hizo que no puedes volver. Y ella dice: por favor, le dice llorando, déjame volver, mis hijos me necesitan, le dice suplicándole. Y el Señor le dice: no, tus hijos no te necesitan ya, y ya no puedes volver. Y en ese momento le pone su mano en su frente a mi madre, y mi madre en ese momento, como si le hubiera borrado todo, porque ella se levanta muy contenta, se toma de la mano de él y él la sube y se van y desaparecen por esa luz que descendió. Y yo en ese momento empiezo a entonar una alabanza para el Señor. Y esta alabanza yo le decía, cuando todos empezaron a llorar, a gritar por la partida de mi madre, yo en ese momento decía: aleluya, 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 aleluya. Ahí está la alabanza, yo se la estaba dando al Señor. En ese momento mi madre había vencido otra vez del perdón. Mi madre había tomado la salvación. Mi pobre madre, que tanto había sufrido por esa enfermedad, había vencido. Y todo lo que ella había padecido en ese momento desapareció en su partida. Mi madre se fue con el Señor. No la salvé yo, la salvó el Señor. Fue el Señor quien la salvó. El Señor me dijo, me puso una piedra y me dijo: Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me la muestra y me dice: esto quiero que le pongas en la tumba de tu madre. Me dice, mi madre la salvó el Señor Jesucristo. Solamente a mí me dio la oportunidad de ver la condición del alma del hombre que peca, del hombre que está en pecado, que está en cautividad. Solamente me dio la oportunidad de ver cómo el alma del hombre está siendo atormentada, aún en vida. Esa fue la experiencia que el Señor me dio. Fuimos a enterrar a mi madre. Cuando la llevamos a enterrar, en la lápida le puse tal y como me lo ordenó el Señor. Luego de ahí regresamos nuevamente, y cuando llegamos nuevamente empezamos a entrar en un clamor, porque el Señor me había estado mostrando otras revelaciones, y cuando llegamos ahí empezamos a entrar en un clamor. Yo me puse en ayunar 5 días primeramente, mas después el Señor en esa revelación que me dio en esos 5 días, me dijo que Él iba a traer un juicio muy grande sobre la tierra. Así que me vuelve a hablar y me dice que teníamos que apartarnos en un ayuno y oración de 3 días. Nos fuimos a la playa, un grupo de oración de la iglesia, y ahí mismo nos dio la orden que continuáramos con el ayuno hasta completar los 7 días. Cuando estábamos en la playa, luego del primer día de estar clamando ahí, se hace presente la presencia de nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo, tanto que caímos al piso, permaneciendo ahí clamando, llorando y sin poder levantarnos por causa del poder de la presencia de Dios. Y es ahí donde se manifiesta
nuevamente veo dos ángeles que bajan. Nosotros estábamos frente al mar y veo una cinta que sostenía el mar, que era el límite que Dios le puso. Y veo como unas manos cortan el listón y veo venir el mar rápidamente a tal magnitud que la ola se viene sobre mí y siento en verdad, siento la fuerza del agua sobre mí y me comienza a faltar la respiración. Y es ahí cuando me veo en el fondo del agua. Era como si la ola pasó sobre mí y me cubrió. Yo volteé hacia arriba y pude ver la profundidad del agua, porque yo también le había preguntado al Señor qué tan profunda o alta era la ola en la visión anterior que me mostró. Y luego de estar un rato bajo ese mundo de agua que era tan profundo y tan alto, algo horrible que me estremeció, y luego subía hacia arriba sobre el agua. Aún podía tocarla con la punta de mis pies y lo que vi me asustó tanto, que lo tengo tan grabado que todavía no he tenido paz y me siento consternada. Ya no había playa, ya no había nada, ni hacia el sur, ni hacia el norte de estas playas. El mar va corriendo con un sonido muy grande. Lo repito, con una furia incontenible. Era como si el mar se hubiera vaciado y estuviera cambiando de lugar. A medida que avanzaba, todo iba desapareciendo a su paso, hasta llegar esta vez a la ciudad. Y yo vivo en un camino casi sobre la carretera que va a la playa. El mar está como a 9 kilómetros y veo cómo sobrepasa las primeras colonias. Veo cómo entra hacia el lado sur y veo cómo sale las playas, sale el mar y está una carretera y va a venir una camioneta blanca. La veo venir, solamente un vehículo veo venir en esa carretera y veo cómo sobrepasa la carretera, tira esa camioneta, el mar con tanta fuerza y desaparece la carretera a su paso. Me lleva otra vez a la misma posición y veo cómo entre las primeras colonias, entro en las primeras colonias y veo cómo va desapareciendo todo bajo a su paso. Veo una estructura de una tienda de Soriana que está a la altura, su estructura es muy grande, pero ante la inmensidad del agua la veo pequeña, muy, muy pequeña, y desaparece bajo el agua como nada. Y así continúa cubriendo todo. Luego pasan las aguas sobre mi casa y de ahí me lleva a un periférico y veo que el mar sigue corriendo, sobrepasa todo y veo cómo sale el mar por todos lados, hacia el norte, hacia el sur, hasta unirse con un río y lo llena, y luego me pone en un punto sobre la autopista y me veo sobre la parte más alta hasta donde están los cerros. Ya pasando la ciudad, ya no había ciudad, todo era agua. Y le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo es que el agua puede llegar hasta acá? Y Él me contesta inmediatamente con una escritura, Génesis 1:6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y en versículo 9, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y me dijo, yo Jehová, el Creador, yo Jehová separé las aguas y les puse límites y yo las puedo hacer salir de su lugar. En este punto me dice, ahora ven que te llevaré para que tus ojos vean lo que pronto acontecerá más allá. Y el Espíritu Santo me llevó otra vez sobre el mar hacia el sur del Pacífico y me lleva bordeando lo que es el mar rumbo hacia la Sorcana, Michoacán, México, que es donde radico, y es el país donde radico. Y en el camino voy viendo como el mar bordeaba la carretera, los pueblitos que están sobre toda la costera se hundían, y luego a Playa Azul y veo salir el mar y veo cómo se hunde todo a su paso, y llego a Lázaro Cárdenas y Lázaro está sentado sobre el agua, pues está rodeado de aguas, y veo cómo el mar sale también ahí y sobrepasa el puerto y la ciudad, y toda la ciudad quedando así, toda la ciudad bajo el agua. De ahí me lleva hacia la presa que divide Michoacán y Guerrero, y la presa
de tanta agua que trae, sobrepasa todo el agua, truena. Y todos los pueblitos que están a su alrededor quedan bajo el agua. Todos van quedando bajo el agua. Pasamos a Iztapas y Guatanejo y los veo hundiéndose todo a su paso, todo a su paso. Era una furia incontrolable. Y de ahí me lleva hacia Acapulco y a toda la zona hotelera y comienza a cimbrar un fuerte terremoto, pero tan fuerte, aún más que el de 9 grados que va a haber, porque veo cómo se derrumban los edificios. Y enseguida veo como el mar sale y hunde la ciudad de la parte costera y estoy en lo alto, en un punto de la ciudad, viendo hacia dónde había estado toda la zona turística y solo veo agua y ahí me pongo a llorar. Estoy asustada. Él me dice, he ahí la ciudad de la perdición. Y me vuelve a decir esto, que ves es un maremoto que traerá destrucción a la tierra como nunca ha habido jamás. Y habrá mortandad, hambre, peste, y esto será el principio de dolores para mi pueblo. Y me regresa a mi ciudad y me lleva hacia la parte norte. Veo como Cuyutlán, que queda bajo el agua, de ahí llegamos a Manzanillo y veo todo el puerto destruido, para después ver cómo los barcos, las casas quedan bajo el agua, desaparecen. Toda la parte costera en Manzanillo, casi todo, incluyendo las playas que están a su alrededor. De ahí bajamos a la parte de Barra de Navidad y todo va quedando bajo el agua. De ahí me lleva a la parte de Vallarta y todo Vallarta prácticamente desaparece. De ahí me lleva a Nayarit y lo veo desaparecer bajo el agua. Yo estoy muy asustada y ya no quiero ver más, pero no podía dejar de ver lo que estaba viendo. De ahí pasamos hacia la parte de la península de Baja California y veo cómo el mar atraviesa las costas de ahí y todo va desapareciendo. Cuando estoy en este punto, en ese momento, me sube hacia arriba, la parte de arriba en espíritu. Estoy arriba del globo terráqueo y veo todo el mapa de México y todo lo que está colinda con México, y veo cómo las costas están, cómo se metió el mar hacia adentro. La forma del mapa desapareció porque en ese momento estoy viendo el agua, cómo está hundido todas las costas. Y veo todo destruido, todo bajo el agua. Todas las ciudades costeras estaban inundadas. Todo había desaparecido. Y me veo otra vez en mi ciudad y me pone como en lo que era el centro de toda la ciudad. Y veo las aguas ya tranquilas. Ya no hay ningún sonido. Nada de sonido, todo es absoluto silencio, un silencio de muerte. Y yo estoy quebrantada llorando. Ya no quiero ver más porque es tan grande el silencio que me hace estremecer de espanto, de terror y dolor. Lo que me llama la atención es que es de noche. Digo esto porque está oscuro y volteo hacia arriba y veo la luna con su resplandor, que era luna llena, e iluminaba el agua, pero lo demás era oscuridad total. No sé la hora, pero lo que veo es de noche y siento que cuando el Señor me mostró todo este acontecimiento, Él le puso su luz para que yo pudiera ver visiones, pero aquí me doy cuenta porque me dejó muy largo tiempo contemplando esta visión en medio de la noche y todavía el agua estaba en donde mismo, no se había retirado, no sé, no conozco mucho sobre esto, pero estaba muy todo bajo el agua, no había vida, nada, ni un sonido ni nada. Me lleva hacia otro lugar y veo algo que no alcanzaba a distinguir, y conforme voy acercándome veo que la Estatua de la Libertad de Nueva York, y veo cómo primero empieza a temblar y los edificios que están hacia ahí, hacia un lado, comienzan a caer y la estatua también, y enseguida veo que el agua comienza a crecer, que azota la estatua y todo lo demás, y veo cómo la ciudad empieza a hundirse y queda completamente todo lleno de agua, y me lleva hacia la costera de las playas y veo cómo todo desaparece, y yo le digo, ¿por qué hasta estas playas? Y me veo nuevamente fuera del planeta y me muestra una enorme roca, una enorme roca,
que cae sobre la Tierra, haciendo una onda de choque, y me dice, este asteroide va a provocar el inicio para este cataclismo. Y luego me vuelve a mostrar la Estatua de la Libertad y oigo una voz potente que dice, idólatras, idólatras, idólatras. Y me regresa aquí en México y me lleva a hacer un recorrido por las ciudades y los veo y me muestra a peregrinaciones donde llevan cargando en andas adornadas a sus santos y les van cantando y haciendo reverencia. Y yo estoy sintiendo un profundo dolor en mi corazón, como si estuviera sintiendo lo que Jehová siente. Y me dice, yo no soy un Dios de palo, yo no soy un Dios de yeso, ni yo soy un Dios de madera. Yo siento, yo soy el Todopoderoso. Yo les envié un Salvador. En el libro de los Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dije, a él seguirle, al Señor Jesucristo, al que debieron de adorar, al Cordero, y solo la sangre del Cordero los salvará. Y me dijo, ve y diles que estos juicios vienen ya, porque mi iglesia se tiene que preparar, porque estoy a punto de enviar por mi iglesia. Y no les digas, vengo pronto, sino diles, vengo ya. Rápidamente me llevó hacia un gran salón, y no sé cómo, pero yo ya estaba dentro y vi una gran mesa larga, y alrededor mesas y más mesas. Nuevamente la volví a ver, pero esta vez la vi con más tiempo y con más atención, y vi las mesas, la vi con todo ya puesto, otra vez cubiertos, platos, copas, las cuales ya estaban servidas. Había coronas frente a las sillas, en las mesas, y un vestido blanco resplandeciente sobre las sillas. Y es el salón donde se celebrarán las bodas del Cordero. Pero caminando más hacia adelante, vi que estaba un poco tenue la luz. Me adelanté rápidamente y vi a unos ángeles que traían coronas y vestidos en sus manos, y rápidamente ponían una corona, un vestido, una corona y un vestido, y así iban de los dos lados de esa gran mesa, como si tuvieran mucha prisa. Y me llamó la atención esa luz tenue, lo que estaba viendo, y en mi mente pensé, ¿cómo? Si yo ya había visto todo preparado. Mas algo me hizo girar la cabeza hacia el comienzo de esa gran mesa, y una gran luz me cegó, y vi unos sentados en la cabecera de esa mesa, como lo había visto al entrar, y era el Señor Jesucristo con una luz que resplandecía grandemente, y me dijo, sí, ya todo está preparado, solo que en esos lugares son para los que vienen en este evento que se avecina, hablando de los desastres, de lo que va a venir. Y volví a girar la cabeza para ver esos lugares, y la luz se iba haciendo clara. Entonces vi como a un costado de la mesa había unos ventanales altos. En los costados tenían incrustaciones de oro y piedras preciosas, con unas cortinas de unas telas muy finas que tenían hilos de oro, casi parecían todas de oro. Y vi cómo sobrenaturalmente se iban abriendo con unos cordeles, se sostenían unos nudos que parecían moños, y me fui recorriendo, siguiendo los ángeles por esa mesa hasta que terminaban, y se fueron a otras mesas, pero yo ya no los seguí, porque delante de mí había una enorme puerta, y es que en el cielo todo es enorme, y esa puerta era casi toda de cristal, como si fuera de oro, con precioso, pero muy transparente, y a su alrededor todo era igualmente de oro también. Y es que ahí en el cielo todo es de oro, y tenía muchas incrustaciones de piedras preciosas, y llegué a ella y la estaba contemplando, y me dijo el Señor Jesucristo, puedes tocarla. Y yo comencé a tocarla de un lado hacia otro. Había algo en esa puerta que me tenía embelesada, y el Señor respondió a mi embeleso, esta es la puerta por donde entrar a mi iglesia, y ya está cerca el día que yo vaya a buscarla. Ve y diles lo que has visto. Y me hizo bajar rápidamente a un lugar en la tierra, y me mostró una enorme puerta, y me dijo, mira, aquí vas a venir, pero antes tengo que llevarte a un lugar especial.
Y volvimos a subir rápidamente a la ciudad celestial y llegamos a un salón, pero antes de entrar me dijo, ve y dile a mi iglesia que voy por ella. Y entramos y era un salón, pero en ese salón era todo de vidrio por dentro y era una enorme vitrina. Y había algo que se movía ahí, que no podía alcanzar a distinguir a la perfección. Y me dijo, ve, esta es una plaga que pronto será enviada a la tierra, me dijo. Y de ahí me llevó a otro enorme salón, me hizo entrar y al entrar caí al piso. Ahí estaba lleno de la gloria de Dios. Había unos velos que se movían como que tenían vida y todo era resplandeciente y blanco, resplandecía, era una luz enorme. Y en ese lugar había esos velos que se movían de un lado al otro. Y fue un gira ahí dentro, había poder de Dios, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Es algo que jamás encontré las palabras para expresar lo que había ahí. Cuando Jesús me sacó de ahí, me tomó de la mano y descendimos hasta la tierra. Y llegamos a la puerta y a la puerta que habíamos visto anteriormente. Volvimos a ese lugar y le ordenó que se abriera y se abrió la puerta. Y yo, antes de abrirse la puerta, yo pensé que iba a entrar conmigo, pero no entró y me dijo, entra y recuerda que yo soy el Cordero de Dios y mi vida di por ti. Y entré. Cuando entré ahí en esa puerta, en esa parte de ahí, cuando estaba dentro de esa puerta, la puerta se cerró tras de mí y en ese lugar yo vi ese salón, era muy grande y a la derecha y a la izquierda, pegado hacia las partes de las paredes, había unas grandes mesas y esas mesas había muchas y muchas computadoras y en esas computadoras vi unos personajes sentados así de espaldas a esas computadoras y que estaban manejando rápidamente esas computadoras. Cuando yo me acerqué un poco más, yo vi que esos personajes no eran personas, esos personajes eran demonios que están ya aquí en la tierra, demonios que ya han tomado cuerpos y están sobre la tierra. Los demonios ya están aquí, tal y como el Señor me los había mostrado cuando me llevó al segundo cielo y pude ver todos esos demonios, esos ovnis que están ahí y esos demonios estaban en ese lugar. Y cuando yo llegué ahí, cuando yo los vi en ese momento, me asusté, me aterré, me cubrí con la sangre del Señor Jesucristo cuando estaba ahí. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí en este lugar se respiraba algo horrible, algo horrendo, era maldad, era algo feo, porque en ese momento me dice el Señor, mira, aquí se respira toda la maldad, y ese lugar era un lugar como si tuviera vida, y el Señor me dijo, aquí se está preparando el surgimiento del anticristo, y mira lo que lo está alimentando, dice el Señor, y vi como el satanismo, me dice, esas raíces son satánicas, el satanismo está alimentándolo, de eso se está alimentando todo, dice el Señor, para el surgimiento, todo está siendo preparado. Ve y diles que todo está siendo preparado para el surgimiento del anticristo, dile que se aperciba a mi iglesia, me dijo. En ese momento agarré y me dio mucho miedo y mucho terror y ya me quería salir de ahí, me empecé a debilitar conforme iba caminando, iba viendo todo lo que acontecía ahí y en ese momento me empecé a debilitar tanto que ya no podía estar más de pie y en ese momento él mismo me sacó, vi cómo me sacó de ahí y rápidamente cuando yo salí yo misma me pude ver cómo mi cuerpo estaba, cómo mi espíritu estaba todo casi medio muerto y él en ese momento me tomó y me llevó rápidamente hacia arriba y cuando íbamos arriba en ese momento me muestra algo más, me dice mira y me llevó y me mostró una enorme pirámide color negra, la pirámide estaba muy grande y era color negra y me habló sobre el tabernáculo y me dijo Jehová Dios ordenó un tabernáculo y el diablo tiene su propio tabernáculo y esa es la pirámide, diles que no adoren las pirámides, que es el tabernáculo de Satanás, me dijo el Señor Jesús y me dijo mira y en ese momento vi toda esa pirámide negra y vi todo oscuro ahí donde estaba esa pirámide, de pronto vi una luz que él puso para que yo viera y de repente vi como esa pirámide tenía 3 puertas, una puerta al frente,
cada una a los lados tenía otras puertas, y vi como de repente la puerta del frente vi salir un personaje, y ese personaje venía todo vestido de negro, no se le veía el rostro, pero conforme se fue acercando más a la luz le pude ver el rostro, y ese personaje era Obama. Y en ese momento yo dije: Obama, el anticristo. Yo pensé, y me dijo: no, Obama no es el anticristo, Obama es el antecesor del anticristo, me dijo. Y en ese momento vi como se abrió otra puerta, y vi cómo salió un personaje de ahí también todo vestido de negro muy elegantemente, se puso a un lado de Obama, y vi cómo salió el otro personaje de la otra puerta y se puso del otro lado de Obama, y estaban los tres personajes ahí, me dijo, el anticristo y el falso profeta. Y entonces en ese momento vi ahí esos personajes, cuando de pronto en ese momento me dijo: mira, y me llevó y me mostró, me llevó a otro lugar, y en ese lugar me llevó a la parte, al Vaticano, y cuando estaba en el Vaticano veo un gran salón de pronto ahí, no distinguía bien, pero cuando ya fui acercándome vi que en ese salón estaban todos los hombres sentados alrededor de algo, como esperando algo, y esos hombres eran los cardenales que a veces se ven, y ellos estaban sentados así, que a veces se ven en las noticias, estaban sentados ahí esos hombres cardenales, y de repente estaban viendo al frente como esperando algo, cuando de repente yo vi y me llevó hacia el lugar donde estaban viendo, hacia donde ellos estaban viendo, y enfrente de ellos estaba como un trono ahí, y en una silla como en forma de trono, y en ese lugar estaba sentado el Papa Francisco. En ese lugar él estaba sentado ahí frente de a ellos, pero él también estaba ahí como esperando algo. En ese momento ellos no estaban viéndolo a él, estaban viendo hacia atrás donde estaba el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco en ese momento giró su silla, hizo la parte de su espalda, estaba una enorme pared, vi como esa pared de repente se abrió en dos partes, y pude ver un abismo, y en ese abismo vi surgir una gran bestia surgir del abismo, y de ese abismo, cuando surgió esa bestia, en ese momento vi al Papa Francisco como de repente cayó a los pies de la bestia, adorando la bestia, vi cómo cayó en ese momento el Papa Francisco, y vi como todos los cardenales bajaron ahí, adorando la bestia. En Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y eso era lo que yo estaba viendo. Vi surgir la bestia, y vi cómo el Papa se le postró, y vi cómo en ese momento el Señor me mostró todo lo que yo estaba viendo delante de mí, y era algo que yo estaba mirando que me llevaba de terrible espanto. Yo me asusté y me sorprendí por lo que vi. Y en ese momento yo me quedé viendo al Papa, y pude ver lo que él tenía en él. Y en ese momento el Señor me muestra un ataúd muy grande, y en ese ataúd yo vi en ese momento un hombre boca abajo, pero esta vez ya no estaba completamente de blanco, el Papa ya estaba vestido de escarlata, y en ese momento vi que estaba boca abajo. Y cuando estaba boca abajo en ese momento yo dije: ¿por qué él está en ese ataúd boca abajo? Y cuando yo vi que estaba en ese ataúd, yo vi cómo me acerqué más, y pude ver cómo él se levantó de ese ataúd. Y cuando él se levantó de ese ataúd, no es que él era el que estaba muerto, es que abajo había otro muerto, en el cual él estaba poniendo en este momento, él estaba poniendo aliento sobre el otro muerto que estaba ahí. Y en ese momento se estaba llevando a cabo una aparente resurrección, imitación de lo que está por venir. Van a ser engañados, ellos van a ser engañados. Oh Santo Dios Todopoderoso, bendito eres, Señor Jesucristo, Padre Santísimo. Oh Dios Todopoderoso, en ese momento yo vi todo esto que el Señor me mostró, cuando el Señor me llevó y me llevaba rápidamente otra vez entre esa habitación. Y cuando entré a esa habitación, en ese momento fui ungida nuevamente, porque donde yo había entrado estaba contaminado de toda la maldad.
Y el Señor me dijo que era necesario que fuera ungida nuevamente. Y cuando entré ahí me volvió a ungir el Señor. Y me dijo el Señor, apresúrate, ve y diles que se aperciban. Ve y diles que ya todo está preparado. Ve y diles que se aperciban. Diles que voy ya por mi iglesia. Ve y diles que yo voy ya por mi iglesia. Y esto fue lo que me reveló el Señor. Esto fue lo que me reveló el Señor. Yo te invito a que si tú has estado caminando en el Señor, pero no te has querido meter bien a Él, a su presencia, a su palabra, yo te invito a que camines, a que verdaderamente demuestres ser un hijo de Dios. Búscalo mientras pueda ser hallado, porque el Señor hoy te está llamando. El Señor te está llamando ahora. Arrepiéntete y prepárate y apercíbete porque ya estamos en el tiempo. Apresúrate porque estamos en el cumplimiento de los tiempos. Apresúrate porque ya es tiempo en que Jesucristo está por venir, pero no sin antes. Los juicios que van a venir serán terribles para la tierra, estos juicios que están por venir. Apercíbete. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo, en este momento yo te pido que lo recibas en tu corazón. Recíbelo. Él te está llamando. Él te está llamando. Él te está llamando el día de hoy. Yo le dije al Señor, Señor, no me van a creer. ¿Quién me va a creer? Le dije. Y Él me dijo, mi iglesia te creerá. Ve y diles. Ve y diles. Ve y diles. Amados hermanos, te pido que le pidas confirmación al Espíritu Santo de Dios. Te lo pido que lo hagas, porque el Señor me dijo que cuando lo hicieran, Él también iba a seguir revelando. Créeme que ya hay personas que también han visto, muy pocas, han visto también esta revelación, pero no han hablado porque les da miedo. Hermana que tú has visto, hermano que tú has visto, habla, no te quedes callado, habla y habla ya, no te quedes callado, no temas. Jesucristo viene ya, prepárate y apercíbate en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias Padre Santo, gracias Padre Santísimo, porque me has permitido, Señor, hablar. Gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén.